durante la guerra 14-18 hay un businessman que fabrica los aviones para la armée francesa. Cuando termina la guerra, se queda en su garaje de 800 avionetas. Está pensando qué voy a hacer con estos aviones. Dice que voy a transportar, y por la primera vez en el mundo, voy a transportar el correo desde Francia hasta Marruecos, que fue la más cerca colonia francesa en 18 a Francia. Empieza con la ayuda de España, la península, porque fue muy difícil convencer a las autoridades españolas para cruzar España para llegar a Marruecos. Él dice algo que es por mí muy importante, que yo digo siempre a los niños que están con nosotros en este lugar. Dice, yo hago todas mis calculaciones, nuestra idea no puede realizarse, me queda una cosa a hacer, realizarla. Y eso es la determinación, eso es la creación en la cosa. Ok, empieza. Fue un gobernador general de Francia en Marruecos que se llama Lyoté, un marechal que se llama Lyoté. Estaba sorprendido de tener un periódico de ayer y un buque de flores violetas fresco. Por él fue como imposible. Y dice al Señor, por favor, si puedes estudiar la posibilidad de largar esta línea, no solamente Toulouse, que es el sur de Francia, hasta Rabat, pero desde Toulouse hasta Dakar, que es la más importante capital en norte-oeste de África. Por eso viene Tarfaya como escala. España fue aquí también en Tarfaya. Este señor dará a ellos 8 avionetas como este, que se llama Breguet 14, y dará a ellos 1 millón de francs a la época, preguntando la prolongación de la línea. Agadir viene como la primera escala después de Rabat. Tarfaya, Tarfaya a la época se llama Cabo Jobi o Villa Benz. Después Dakhla, que es Villa Cisneros, y después Mauritania, que fue francesa. Pero la más peligrosa parte de todo el viaje fue desde Cabo Jobi, Tarfaya, hasta Nouadhibou, que digo por Etienne, Nouadhibou de Mauritania. Ok. En el año 1930 hay un aviador muy conocido que se llama Jean Mermoz. Este señor coge el avión desde Toulouse y hace un vuelo directamente hasta Dakar. Significa que en el año 30 Tarfaya se paró como escala. Saint-Exupéry, como muchos jóvenes que estaban trabajando como pilotos en la armée francesa durante la guerra, no tienen trabajo al fin de la guerra. Y este señor, esta empresa, darnos trabajo, vienen para trabajar. Uno de ellos es Saint-Exupéry, y su primer puesto fue jefe de escala de Cabo Jobi, aquí en Tarfaya. Viene para vivir algunos momentos con el gobernador español a la época, que fue Benz, y después un otro que se llama de la Peña, un español que se llama de la Peña, y empieza a escribir aquí en Tarfaya. Saint-Exupéry nunca escribe antes de Tarfaya. Es el impacto del desierto, de la natura en él, que es un francés que llega al desierto, que no hay nada, pero dice él, entre dos desiertos, el mar y el desierto que conocemos. Empieza a escribir largas cartas a su mamá, y después escribe su primer libro aquí, que se llama Southern Mail, Courrier Sud. Salm, Berid Jerome. Correo del Sur, se llama el libro Correo del Sur, y después tiene la inspiración para escribir El Principito aquí. Porque lo que lee El Principito entre ustedes, sabe que el encuentro entre el escritor y el Principito fue en el tope de una duna. Y la duna en la vida de Saint-Exupéry fue aquí en Cabo. En el año 1933, el gobierno francés compra esta compañía y darle el nombre Air France. Significa que es parte también de la empresa Air France. Bienvenido es en francés, comprendo, pero hay imágenes que no tienen no necesitan traducción. Y también tenemos un pequeñito libro de oro, si ustedes pueden dejarnos como clientes. Y bienvenidos otra vez. Okay. Está bien.
No son las pequeñas, pero las pequeñas se prenden a los mayores. Una cadena se hace de pelo del cabello, la hacen como esa señora que ahí sentada ahí. Es una forma de cada metros de altura, hay de After we explain, after the money, it's after. Okay. No. Hey, I wait. Okay, you wait. Okay. Thank you so much. Yeah. Se caló, ¿no? Cuidado, A ver si le va a dar y se va a prender fuego. Jak się dręczy, teraz Muy bonito todo.